Sí quiero traer un mensaje titulado Amor Incondicional. Entonces, más que un tema, quiero hacer una pregunta o quiero comenzar con una pregunta. Muchos se han preguntado hasta el día de hoy, ¿realmente existirá un amor incondicional? Porque estamos acostumbrados realmente a ver la humanidad con un cierto amor. Y la realidad del caso es que todo hombre y toda mujer que no ha conocido a Dios te puede amar condicionalmente. Si tú me das, yo te doy. Si tú me amas, yo te amo. O si realmente tú me abrazas, yo te abrazo. Eso es un amor condicional. Pero el amor que quiero establecer esta preciosa noche se titula amor incondicional. Y de la única manera que podemos reconocer o disfrutar de ese amor incondicional se llama Jesús. Entonces hoy voy a tomar de texto bíblico en lo que es la versión Dios habla hoy, un texto bíblico que yo sé que nos va a bendecir y está en Mateo capítulo 24 versículo 12 al 14. Mateo capítulo 24 versículos de 12 al 14, un texto bíblico muy corto, en cierta manera solamente dos textos bíblicos, pero es algo extraordinario. Mira lo que dice aquí, Mateo capítulo 24, versículo 12 al 14 dice así, versión habla hoy, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor por los demás, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que las naciones la conozcan. Voy a volver a repetirlo, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que las naciones la conozcan. Hoy quiero comenzar con una introducción y es estableciendo que Jesucristo, desde el principio de su ministerio, hablando del máximo líder llamado Jesús, nos enseñó ser un líder efectivo en momentos conflictivos o en momentos difíciles. Yo hoy no quiero levantar un liderazgo que sepa liderar cuando todo está bien. Hoy a través de esta palabra y esta reflexión quiero impulsarlos, desafiarlos y entrenarlos a reconocer cómo ser un buen líder en momentos difíciles. Y yo creo que este momento tan difícil que está pasando Puerto Rico y a nivel mundial está hecho para nosotros manifestar el líder que tenemos por dentro, porque el verdadero líder sabe manifestar su liderato en momentos difíciles. Ese fue Jesús. Nos deja claro un legado poderoso en la cual necesitamos aprender y ejecutar para este tiempo tan difícil que el mundo está viviendo. Cuando tú reconoces que el momento difícil los estamos pasando todos, te hace identificar la necesidad. A veces solamente pensamos de que yo fui creado para ser una víctima y estoy todo el tiempo quejándome, creyendo que el único que estoy sufriendo soy yo. Pero la realidad del caso es que cuando como líder tú identificas que todos estamos navegando en el mismo barco del momento difícil, no nos puede tomar de sorpresa a nosotros los hijos de Dios todo esto que está pasando porque es bíblico. Pero todo esto que está pasando no me debe de asustar ni me debe de amedrentar. Ahora es que se sabe la realidad del liderato que está dentro de ti. Entonces Dios nos envía en este momento difícil a ejecutar el liderato que está dentro de nosotros. Y creo que una de las herramientas más poderosas que Jesús nos enseñó es que el verdadero líder efectivo, escuche bien porque esto te va a ayudar, no es el que manda o el que tiene el poder o el control absoluto, sino aquel líder que con su vida modela y enseñan cómo se deben de hacer todas las cosas. Si algo me gusta de Jesús es que Jesús fue líder, pero nunca pedía antes de modelar. Jesús siempre fue líder porque modelaba y luego exigía. Por ende, Jesús es el verdadero líder y por ende de él tenemos que adoptar todas las estrategias para poder ser efectivo en momentos conflictivos. Jesús fue líder no porque era un dictador, no porque Jesús era un manipulador, no. Es que Jesús siempre fue líder porque él primero enseñaba y modelaba con su vida antes de exigirte algo. Entonces Dios en este momento de encierro, pero realmente los hijos estamos preservados, tenemos que entender un principio. ¿Cuál es el principio? Que más hago modelando con mi vida que predicando de Jesús.
¿Por qué? Porque un mensaje de la palabra de Jesús yo me la puedo nutrir, me la puedo aprender, pero no necesariamente quiere decir que la estoy viviendo. Por eso quiero hablar de que el mejor mensaje es tu vida. Si algo Dios está literalmente manifestando en este momento difícil de encierro, pero vuelvo a repetir, valga la redundancia, de que estamos preservados, es que Dios te está enseñando a predicar literalmente con tu vida, para que cuando todo esto pase, ahora tu propia vida sea una predicación. Entonces, esto me grita una gran verdad indispensable, y es que para ser efectivo en este mundo tan corrompido, hago más modelando con mi vida que lo que puedo expresar con mi boca. Y tomando esto como introducción, he llegado a un pensamiento que creo que nos va a bendecir a todos, y es que el mundo entero necesita una reforma en la vida de todos los líderes en todos los ámbitos: líderes políticos, líderes espirituales, líderes empresariales, líder de masa y líder de familia. Dios está literalmente confrontando en medio de este momento difícil el liderato en todos los ámbitos, no solamente el liderato cristiano, sino también el liderato secular. Todos necesitamos una reforma, empezando por el predicador. Todos tenemos que entender que el tiempo pasa y tenemos que reinventarnos, tenemos que reformarnos. Entonces, yo creo que todos necesitamos una reforma. La pregunta sería, ¿por qué? Porque somos influencia grande ante la sociedad que nos ve. Ya la gente no va a creer por lo que prediquemos, la gente va a creer por lo que vivamos. Si vivimos en legalidad, vamos a crear una multitud viviendo en justicia. Entonces, si comenzamos a restaurar la cabeza del liderato, créeme lo que los miembros del cuerpo comenzarán a vivir saludablemente. Entonces, si algo Dios anhela es reconocer que lo que quiere traer es sanidad interior, todo aquello que la gente no ve, todo aquello que está oculto. Y si algo Dios me trajo en esta noche, no fue casualidad, sino para decirte: déjame trabajar con tu adentro, déjame restaurar tus dolores por años que no te dejan manifestar el liderato que está dentro de ti. Valora tu vida. ¿Cómo la valoro? Permitiéndole a Dios que trabaje con lo de adentro, con lo que nadie ve. Entonces, en una ocasión Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, en Mateo lo habla, enseñando la palabra del reino de Dios. Es impresionante porque Jesús predicaba, pero el mero hecho de que él estaba ahí, ya la palabra viva estaba presente. Jesús me encanta porque Jesús no tenía que predicar, pero te modeló predicar, porque Él era la palabra. Entonces, todo aquel que tenga a Jesús en el corazón vive en la palabra. O sea, por eso es que cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, no solamente tengo al Salvador, sino que también tengo la palabra incrustada en mi espíritu. Entonces, comenzando a hablar de las señales del fin, porque le preguntaban mucho a los discípulos, y él dijo: ¿sabes qué? Voy a mencionar algunas señales que pueden gritar a viva voz de que se está acercando el fin. Entonces mencionó algunas señales del fin que nos dejarían saber de que el fin se está acercando. Por ejemplo, comenzó a hablar de falsos profetas, comenzó a hablar de guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, dolores, enfermedades, pandemias, muertes, etcétera. Por eso es que la gente, yo no sé por qué se asusta cuando todo esto pasa. Es normal, porque se está manifestando la humanidad. Pero todos los hijos que reconocen que esto solamente son señales, no me debe de asustar. Me debe de confrontar y decir: ya Jesús viene a buscar a su iglesia. Entonces, hay algo que la mayoría de los predicadores hemos ignorado en medio de las señales, y tristemente estamos sufriendo las consecuencias por falta de conocimiento y desenfoque. Y se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 10, del 12 al 14, y mira lo que dice: habrá mucha maldad, que la mayoría dejará de tener amor por los demás, pero el que siga hasta el fin se salvará. Pero mire bien lo que dice aquí: y esta buena noticia será anunciada en todo el mundo para que la gente la conozca. Número 1, Jesús lo primero que hace con nosotros es que nos muestra una advertencia. Literalmente nos expresa a través de su paternidad, nos enseña una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Habrá mucha maldad.
eso lo establece, eso no me debe de sorprender. Jesús dice, y es que el amor de muchos se enfriará, disminuirá, restará a causa de la maldad de la gente. Entonces, a veces la gente se enfoca en el terremoto, se enfoca en la peste, se enfoca en la pandemia, se enfoca en los políticos, se enfoca en la crisis, se enfoca en las muertes, pero se olvida de que una de las mayores manifestaciones de las señales del fin es que el amor de muchos se va a enfriar. Eso quiere decir que la maldad, ¿dónde existe? En el corazón y en la mente de las personas, y entonces la maldad se verá reflejada en el mundo. O sea, toda manifestación pública primero se trabajó en la intimidad de un corazón. La maldad que la gente ve en la calle primero existió en un corazón de una persona que se alejó del verdadero amor, de Cristo. Todo aquel que conoce a Cristo no puede vivir en la maldad, porque dos fuentes no pueden dar literalmente la misma agua, o la da dulce o la da amarga. Y el problema de mucha gente que no entiende que la maldad, de la única manera que la podemos disminuir es accediendo a conocer a Cristo. Esto quiere decir entonces que la maldad, antes de existir en el mundo, existe en el corazón y en la mente de una persona. La maldad siempre será el producto de la ausencia del amor. Voy a volver a repetirlo porque esto está poderosísimo. La maldad siempre será el producto de la ausencia del amor. Voy a repetirlo por tercera vez para que usted lo pueda anotar y sea de gran bendición. La maldad siempre será el producto de la ausencia del amor. Entonces, toda aquella temporada de maldad, si tú miras en su profundidad, es ausencia de amor. Porque si usted hubiera inundado de amor, no existiría la maldad, porque la maldad y el amor no conjugan, la maldad y el amor no mezclan. Tenemos que entender que cuando está la maldad opera el enemigo, pero cuando existe el amor opera Cristo. Entonces, ¿cómo yo como líder, como cristiano, puedo entender cómo disminuyo la maldad? Metiendo a Cristo. Entonces, antes de querer restaurar el mundo, escuche porque esto confronta. Antes de restaurar el mundo, vamos a llenar los corazones de amor. Así les aseguro que la violencia y la maldad disminuirá en el nombre de Jesús. No podremos eliminar la maldad porque Cristo dijo que en los postreros días, o sea, en los tiempos finales, habrá mucha maldad. Pero yo creo que en medio de tanta maldad podemos ser luz y podemos ser sal. Esa es la primera advertencia. El amor de muchos se enfriará. Pero mira lo segundo que Cristo nos establece. No solamente te advierte, sino que en medio de la advertencia, lo segundo que Cristo hace es que te regala un consejo. Y yo no sé usted, pero un consejo del Padre siempre es mejor que los aplausos de un hipócrita. Voy a volver a repetirlo porque esto está poderoso. Y es que el consejo de mi Padre Celestial siempre será 1000 veces mayor que los aplausos de un tóxico y de los aplausos de un hipócrita. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Le dijo, sigue firme. ¿Sigue firme en qué? Ese fue el consejo de Jesús. Le establece la advertencia, todo esto va a pasar, pero sigue firme. ¿Firme en qué? En el fundamento del amor. No podemos cambiar este fundamento por otro, porque está en peligro tu seguridad y la de los tuyos. El problema trascendental de tantos años es que hemos cambiado el fundamento del amor por el fundamento de la manipulación. Hemos cambiado el fundamento del amor por el fundamento de la fuerza. Hemos cambiado el fundamento del amor por el fundamento del legalismo, de la crítica, del juicio, del enterrar a la gente. Y tenemos que entender que ese fundamento del amor no podemos sacarlo de ahí porque no vamos a funcionar. Juan capítulo 13, versículo 34, mira lo que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo les he amado, que también améis ustedes a otros. En otra manera, aunque parece un consejo, más bien es un regaño. Cristo le está diciendo, hey, que no se te olvide que como me amas a mí, ama también al otro, porque no se te olvide que yo te amé primero. No es que nosotros amaremos a Dios, es que la Biblia dice que Él nos amó primero. Entender de que si yo amo a Cristo, Él me va a ayudar a amar a mi hermano, aunque no estemos de acuerdo en todo lo que estemos manifestando.
dando. Entonces es interesante porque el Padre me da una advertencia. Los momentos son duros, los momentos son abrumadores, pero tranquilo, ¿estás firme en qué? ¿En las finanzas, en las lenguas, en los dones? No, en el amor. Entender que el amor cubre toda falta. Número 3, el Padre nos regala seguridad. Somos los únicos hijos en la tierra que tenemos el beneficio de tener una promesa, pero una promesa asegurada. Eso quiere decir de que Cristo dice a través de ese consejo, serás salvado. No lo digo yo, la Biblia dice que Él dijo que serás salvado. Brian, dame un texto bíblico que fundamente lo que estás hablando. Salmo capítulo 27, versículo 3, y dice, aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón, porque yo estaré confiado, y aunque contra mí se levante guerra, tranquilo, porque Jehová peleará por mí y yo estaré tranquilo. Cuando yo entiendo, no es que Dios me va a salvar, es que ya Él me salvó. Entender que Dios siempre opera desde la eternidad, que lo que para mí parece mañana, para Cristo puede ser hoy. Entender que mi seguridad no está en el banco, no está en el pastor, no está en la iglesia, no está en mis dones, no está en nada de lo que yo poseo. Mi seguridad está en Cristo. Entender eso es una revelación poderosa que nos puede ayudar aún más de lo que cualquiera en la vida te puede ayudar. La Biblia dice de que en una ocasión Pedro mete la pata como tú y como yo. Pedro fue un cabezón flemático, almático, sentimental, bipolar, que no era Pedro. Sin embargo, Pedro cayó, pero Cristo lo restauró. Y cuando mira a Juan y mira a Pedro, podía ser de que ante la gente Juan era mejor que Pedro. ¿Por qué? Porque Juan no dio problema. Juan lo conocen como el discípulo amado. Sin embargo, a Pedro lo conocen como el cabezón que corta orejas. Y sin embargo, cuando Cristo muere y resucita, dice que pone literalmente como líder de la iglesia a Pedro y no a Juan. Eso quiere decir de que lo que parece para nosotros descalificado, para el Padre sigue siendo aprobado. Entonces ten mucho cuidado en quién pones el ojo para juzgar, porque puede ser que ese que estás juzgando hoy, puede ser que sea la bendición tuya mañana, quien te predique a ti y salve a toda tu generación. Dice que el cuarto punto, y ya voy terminando, es que Dios nos entrega una orden. Una orden no es si quieres o si puedes. Una orden es que lo tienes que hacer. Y aquí es donde muchos no estamos de acuerdo con Dios, porque siempre nos amamos a Dios cuando me dice todo lo que quiero escuchar, pero detesto a Dios cuando me da una orden. Porque una orden no es si quieres o si puedes. Una orden es lo haces porque yo soy tu Padre. Entonces Jesús le está diciendo, te doy una orden. ¿Cuál es? Esta buena noticia del reino de Dios necesita ser anunciada, necesita ser necesita ser anunciada. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 dice, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura, y el que creyese será salvo, mas el que no creyese será condenado. ¿Por qué muchas veces la iglesia no es efectiva? Porque hemos cambiado lo sencillo por lo profundo, aún lo profundo no dándome nada como lo sencillo. Y tú preguntarás, Brian, no te entiendo. Bueno, Cristo dijo, id por el mundo, no dijo vengan a la iglesia. El problema de muchos de nosotros es que creemos que todo el mundo va a llegar a la iglesia, y Cristo me dio un consejo para ser efectivo en medio de tanta maldad. Id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Número 1 te está diciendo, la efectividad no está en el venir, está en el id y predicad en el evangelio. Y número 2, te desintoxica del favoritismo, porque te dice a toda criatura. Lindo, feo, mellao, calvito, negrito, todo lo que tú criticas, Dios lo califica. Por eso es que Cristo me encanta. Cristo como líder y como manifestador del liderato me agrada demasiado, porque Cristo siempre me enseña a no ser literalmente exclusivo con gente, o a lo mejor gente que yo creo que no los incluyo. Jesús incluía aun cuando no pensaba para ti que estaba calificado. En este texto Jesús nos deja claro que podemos ser efectivos como iglesia en tiempos conflictivos. ¿Cómo? Ir por todo el mundo, salir de las cuatro paredes, de manifestar a una iglesia en ser iglesia.
Hay mucha gente que va a la iglesia, pero todavía no ha llegado al nivel de ser iglesia. ¿Por qué ahora no te puedes congregar? Porque ahora Jesús te robó la vuelta y te cerró el templo. Puede ser que lo permitió, pero para enseñarte que el templo no tiene poder si no hay manifestación de hijos que manifiesten la iglesia. La iglesia por años, el concilio, la iglesia, los pastores te enseñaron que la iglesia es la gloria de Dios y no entendiste todavía que el templo, el tabernáculo, la manifestación, la esencia eres tú y no son las cuatro paredes. Por eso deja de estar diciéndole ven a la iglesia, mejor sal tú como iglesia y predica a Cristo. Entender de que tenemos que ir por todo el mundo. Número 2, predicad el evangelio. Note que no dijo predica juicio. No dijo predica tu dogma, no dijo predica tu doctrina, no dijo predica lo que tú quieras, dice predica el evangelio. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas. No es que nosotros los evangelistas somos motivadores o sensacionalistas, es que el evangelio me habla de buenas noticias, nos ordena, nos envía a dar buenas noticias. Dejemos de ser terroristas del evangelio y volvamos a ser ese mensajero de buenas noticias. ¿A quién? A toda criatura. Nos entrega una herramienta tan poderosa en no ser individualista, ni favoritista, ni excluyente del evangelio, sino recibir al que tú creas que no está calificado. Dice la Biblia que serás literalmente salvado si tú crees. Y lo último, para terminar ya, es que nos da un propósito de por qué lo hacemos. Hay gente que trabaja y no sabe por qué trabaja. Hay gente que tiene hijos y no sabe ni para qué quiere tener hijos. Hay gente que estudia y no sabe ni para qué estudia. Hay gente que va a la iglesia y no sabe ni para qué rayete está yendo a la iglesia. Entonces Dios te está diciendo, tú tienes que hacer las cosas con propósito y con pasión. Si usted no tiene un enfoque, una visión, un norte, un carril, usted está literalmente batallando con algo que te va a matar lentamente. Por eso Cristo te da siempre un propósito de que por qué hace las cosas. ¿Por qué nosotros estamos aquí en la tierra? ¿Por qué debemos de predicar el evangelio? ¿Por qué debemos de ser un mensajero de buena noticia y no ser un terrorista de la vida? Sencillo, para que todas las naciones conozcan la verdad. Voy a volver a repetirlo. Para que todas las naciones conozcan la verdad. Note que la verdad nunca ha sido algo, la verdad siempre ha sido alguien. Cristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro vehículo que no sea Cristo, amigo. Ni Yemayá, ni Changó, ni Obatalá, ni Siete Rayos, ni la santería, ni la brujería, ni el satanismo, ni todo aquello que te dice véndele el alma al diablo. No, mi hermano, no podemos entender que esas corrientes impetuosas vengan a alimentar mi espíritu. Hay un solo camino para llegar al Padre y se llama Cristo. No tienes que sacrificarte ni la mano, ni el cuello, ni botar sangre, porque ya uno se clavó en la cruz del Calvario, reconoció de que vino siendo perfecto, pero se manifestó ante muchos como imperfecto. Era un hombre bendecido, pero lo maldijeron. Era un hombre que no tenía enfermedades, sin embargo sufrió todo, fue tentado en todo. ¿Para qué? Para que no haya excusa de todo lo que estaba pasando. La verdad no es algo, la verdad es alguien. Y para terminar, entender de que soy más efectivo cuando amo que cuando manipulo. Soy más efectivo cuando hago las cosas con amor que haciendo las cosas con fuerza. Hoy necesitamos entender de una vez y por todas de que Cristo te ama y que aunque el hombre te falló, aunque la iglesia te falló, aunque Brian Caro te falló, aunque la pastora te falló, aunque el novio te falló, aunque papá me falló, aunque tía me falló, hay uno que no te falla. Todos nosotros sabemos amar condicionalmente, pero hay uno que ama incondicionalmente. Se llama Cristo. No importando, amigo, lo que hayas hecho ahorita, ayer o anteayer, o a lo mejor hace un mes, o a lo mejor batallando hace años, Cristo es experto en perdonar. Y si alguien te puede enseñar a valorar la vida, no soy yo, no es aquel, no es el otro. Se llama Cristo. Lo único que nosotros hacemos es facilitarte el camino correcto, que se llama Jesús. Así que hoy no te estamos ofreciendo nada para cobrarte nada, ni para decirte tienes que dar esto y esto para que Cristo te salve. Dios te está diciendo, llegué a tu encuentro. No fue casualidad. Te invitaron, a lo mejor no crees ni en la luz eléctrica. Sin embargo, hoy dijiste, yo necesito escuchar ese mensajero, que aunque es joven, necesito escuchar la palabra de Dios. Si tú eres esa persona que te quieres reconciliar con el Señor o quieres volver a casa del Padre, hazlo ya.
Yo creo que es menester de que tú vuelvas a tu origen y se llama Cristo. Brian, yo estoy apartado. Quiero reconciliarme. Levanta tu mano derecha y recibe conmigo a Jesús diciendo estas sencillas palabras. Señor Jesús, te pido perdón. Limpia mis pecados. Libérame de toda atadura. Hoy soy tu hijo y tu hija. Perdóname de todo mal. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.